Bien, ahí los invito a ir, voy a estar dándome vuelta a Efesios capítulo 1. Efesios 1 del 3 al 4 vamos a leer. Este va a ser un espacio que vamos a usar, va a ser un espacio de intimidad, ¿sí? Va a ser un espacio donde no va a ser un espacio unilateral, ¿no? Sino que va a ser un espacio donde nosotros podamos charlar entre nosotros también, donde nosotros podamos contar cosas. Ahí va a haber que jugarse un poquito, ¿sí? Creo que es importante, creo que en la relación con Dios recibimos más cuando damos, cuando ponemos de nosotros. Y lo mismo ocurre en lo horizontal, lo mismo ocurre entre nosotros. Cuanto más nosotros podamos compartir, abrir un poco la cancha, hacer preguntas, etcétera, me parece que más nosotros vamos a poder aprovechar el espacio, ¿sí? Así que, bueno, eso, que no es poco, así es. Dice ahí la palabra del Señor, y voy a ponerme los lentes porque me hago el canchero y... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Y ahí arranca mitad del 4, mitad del 5, por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Pero vamos a terminar ahí en santos e intachables, ¿sí? Yo creo que Efesios, sobre todo hasta el versículo 10, y podríamos estirarlo hasta el 14 también, es una lectura obligada para cualquier cristiano de manera repetitiva, ¿sí? Es un pasaje al cual nosotros debemos recurrir permanentemente, ¿eh? Y si podemos aprenderlo de memoria, mucho mejor. Así que vamos a estar viniendo varias veces acá a Efesios. Quiero mostrarles un primer video. No sé por qué me corro. ¿Tiene audio? Frenámelo ahí, negro. Dice, bueno, un poquitito atrás. Sí, 10 segundos, está bien. Un poquito más. Ahí. Dice, la presión de los medios sociales o de las redes sociales sería acá. Dice, está lastimando la autoestima de nuestras chicas, de nuestras niñas. Dice, más tiempo en la pantalla, y está refiriéndose acá también a la pandemia, dice que las cosas las vuelve peor, las hace peor. Cuanto más tiempo están, más peores son las cosas, ¿sí? Nosotros estamos en un mundo que, a pesar de que insiste mucho en esto de levantarnos, ¿viste? De decir lo que pensás, de qué sé yo, no sé cuánto, la realidad es que la cosa funciona al revés. Cada vez hay una situación de peor autoestima, la verdad, ¿no? Los chicos cada vez están peor. A mí me llama mucho la atención, pero yo me siento a charlar con alguien y no, muchas veces lo que ocurre es que después de
30 segundos, después de 1 minuto, después de 2 minutos, la persona empieza a llorar, ¿no? Hay mucha carga en el corazón, ¿no? Y hay mucha carga en relación a uno mismo, ¿sí? Lo que ocurre muchas veces es que las personas tienen una carga en relación a quiénes son. La autoestima tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que yo pienso de mí? ¿Qué es lo que yo siento de mí? ¿No? Y muchas veces, como en el caso del video, lo que nosotros vemos, la imagen nuestra, no solo la física, sino la cosmovisión que nosotros tenemos de nuestra propia imagen, en realidad parece que no es suficiente. Hay que arreglarla, ¿no? Hay un hombre que es Alfred Adler, es un psicoterapeuta. Él empezó la escuela de la psicología individual, y lo que a él le llamó la atención en su momento es que él notaba diferencias entre las personas que eran discapacitadas, ¿no? En algunos casos habían personas discapacitadas que iban pum para arriba, ¿no? Eran personas que se desarrollaban mucho, que se desarrollaban muy bien en ciertas disciplinas, sobre todo en el deporte, Stephen Hopkins, por ejemplo, qué sé yo. Entonces él observaba eso, y había otras que no, que las carencias que tenía, la traba que tenía, lo que le pasaba físicamente, los tiraba abajo. Ahora, cuando él empieza a investigar qué es lo que él descubre, que la diferencia está en la manera en que la persona se percibe a sí misma, ¿no? ¿Cuál es la imagen que la persona tiene de sí misma? Eso, de alguna manera, marcaba los dos caminos. Si la imagen era buena, bueno, no importaba mucho las carencias, la persona se superaba y lograba un estándar altísimo. Ahora, si la imagen no era buena, bueno, la persona se iba al piso y se caía. Y esto es algo que pasa habitualmente. La autoestima, en nuestro caso, influye un montón en toda nuestra vida. Una persona que tiene autoestima va a comer más sano, se va a cuidar, va a hacer más ejercicio, se va a mimar un poco más. La persona que no tiene buena autoestima va a tener desórdenes alimenticios, va a tener insomnio, va a tener un pobre sistema inmunológico, ¿sí? Va a tener algunos trastornos mentales también. Por ejemplo, la depresión viene muy asociada a los problemas de autoestima. Si yo creo que soy valioso, si yo creo que tengo, si yo creo que soy, bueno, el desarrollo de mi vida, y eso influye tremendamente en la salud, va a ser de una manera, y si yo no creo, va a ser de otra. Son cosas tremendas y esto, fíjense, las leí hace algún tiempo atrás. En la India todavía hay enfermedades que en Occidente ya se han superado, ¿no? Lepra, tuberculosis, etcétera. En Occidente ya no están esas enfermedades. Ahora, fíjense qué interesante. El índice de mortalidad de India es exactamente igual al de Occidente. En India por las enfermedades, en Occidente por decisiones de vida. El que fuma, el que toma, ¿no? No, todos los desórdenes en la salud que eso trae. Nosotros tenemos el mismo índice de mortandad que hay en India. Ellos con las enfermedades, nosotros por nuestro estilo de vida. Y eso está muy asociado a los temas de autoestima. ¿Qué es lo que pienso yo de mí? ¿Qué es lo que veo yo de mí? ¿Qué es lo que siento yo en relación a mí mismo? Hay una nena, Francesca Miranda se llama, tiene 6 años, es un boob en TikTok. Tiene 500.000 seguidores la nena, ¿no? Daniela Sarasa, que es una psicóloga, dice, no está bueno. ¿Por qué? Dice, porque cuando vos tenés 6 años, vos no tenés ni voz ni voto en relación a lo que la gente opina de vos. Dice, y si ella cuando está desarrollándose empieza a leer los comentarios, porque no todos son positivos, dice, no va a tener herramientas para poder lidiar con todos los... Ustedes saben lo que son las redes sociales, ¿no? Vos estornudás y ya hay gente opinando, y estamos en un mundo que justamente porque tenemos una autoestima baja, todos tenemos la imperiosa necesidad de estar opinando. Parece que si nuestra opinión no está en línea, el mundo se viene abajo. O sea, el mundo no se puede perder lo que yo pienso. Entonces todos estamos obligados a opinar,
¿no? Ahora, esta psicóloga dice, esto es un peligro. ¿Por qué? Porque los chicos no tienen armas para lidiar con eso. El otro peligro es que ella puede mirar a sus amiguitos de la misma edad que no hacen lo que ella es capaz de hacer y se puede volver narcisista también, ¿no? O sea, puede creerse mejor que los otros. Dice, ¿dónde está la responsabilidad acá? En los padres. Porque son los padres los que suben los contenidos, los que filman, los que mantienen el tema de las redes. Y uno dice, ¿por qué los padres tienen la necesidad de que su hija sea famosa? ¿Qué les parece? ¿Viste? Muchas veces nosotros nos realizamos en nuestros hijos, ¿o no? Lucas se recibió la semana pasada. Yo estoy que no entro en mi camiseta del orgullo, pero me doy cuenta también que yo me realizo a través de sus logros, ¿no? Está esa cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy, digamos, anónimo, soy invisible. ¿Qué hace la fama? Me vuelve visible. ¿Eh? Entonces, todos nosotros, las redes, ¿por qué estamos en auge de las redes sociales? ¿Porque es lindo? No, porque vino a cubrir una necesidad. ¿Cuál es? La necesidad que tengo de ser visible, ¿no? Yo acá en el bar, yo acá cortándome las uñas, yo sacándome los mocos. Y vos decís, ¿qué necesidad tenemos en muchos casos de publicar ciertas cosas? La visibilidad, ser visibles. Y tenemos nuestras estrategias para ser visibles, pero siguen siendo estrategias al fin, ¿no? A veces nos la damos de más que los demás, es una estrategia. A veces nos la damos de menos que los demás, también es una estrategia, ¿no? ¿No? Digamos, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, los dos son complejos, ¿sí? Nacen del hecho de que yo me considero insuficiente. Lo que cambia es la estrategia. O me muestro allá arriba o me muestro allá abajo, ¿no? Pero la realidad es que tenemos esa necesidad. Hay un estudio que hizo Yu Yu Wu, se llama, un nombre inolvidable. Yu Yu Wu, esta es una mujer que hizo una investigación, decía algo interesante. Ella analizaba los likes, los me gusta de las redes, y decía que a través de esos me gusta, una computadora tiene la facilidad de conocerte mucho más que la gente que está a tu alrededor. Ella decía que con 10 me gusta, la computadora, el algoritmo sería, ¿no? Te conoce más que un compañero de trabajo, con 10 me gusta. Con 70 me gusta, dice que la computadora te conoce más que un compañero de cuarto. Con 150 me gusta te conoce más que un familiar. Y con 300 me gusta te conoce más que tu pareja. ¿Por qué? Porque los me gusta están muy asociados a nuestra intimidad. Y están muy asociados a lo que opinamos y a lo que opinan de nosotros, ¿no? Ustedes fíjense que cuando ustedes, los que digamos postean cosas y suben cosas, generalmente están muy atentos a la reacción de los demás, ¿o no? Si hay un me gusta de alguien que vos no conocías y que de repente aparece, eso genera una sensación de placer. Se dispara en el cerebro dopamina, serotonina, ¿no? Y eso genera una sensación de placer. O si hay más me gusta de los que pensabas, también. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad basada en los me gusta. La gente hoy tiene este discurso de decir, a mí no me importa lo que piensen los demás. Lo cual es muy interesante, porque cuando yo digo, a mí no me importa lo que piensan los demás, me estoy portando como todos los demás quieren, ¿no? Eso me da la imagen de una persona autónoma, ¿no? Independiente, ¿no? Que se lleva todo puesto, que va por todo. Esa es la imagen que todos quieren ver. Entonces yo al decir eso me transformo en lo que a los demás les gusta, ¿no? Pero hoy todo el mundo está necesitado de respaldo, apoyo, que me gusta, que te afiancen, que te digan cuánto valor tenés y todo lo demás. Y está complicada la cosa en ese sentido. Y nosotros participamos, hay un proyecto de DAP, que es Proyecto para la Autoestima, que tiene que ver con el video que pasé al principio. Hicieron un estudio en 500 mujeres de 10 a 17 años, ¿no? Que tenía que ver con el posteo de fotos en las redes sociales, ¿no? En Instagram, en Facebook y todo lo demás. El 63% de las mujeres
dijo que no estaba satisfecha con su cuerpo. Un poco más. El 70% dijo que al ver la foto le gustaría cambiar algo de su cuerpo, que no le gusta. Lo más buscado para cambiar: el pelo, la piel, los labios, la nariz, ¿no? Y el abdomen también, ¿no? Es lo que más las mujeres quisieran cambiar, ¿no? De esa cantidad de personas, la mitad dice que por lo menos antes de publicar una foto se saca por lo menos 7 fotos por lo menos. Y el 40% dice que antes de publicarla lo consulta con algún familiar o algún amigo, antes de publicar la foto. ¿Sí? Es tremendo esto, porque Laura Palomares, que es una psicóloga, ella decía, si nosotros vamos a ser presos de un ideal social o un ideal que tiene que ver con una aplicación, porque la misma aplicación, hay aplicaciones que te corrigen el físico según ciertos parámetros, dicen, las personas van a tener serios problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque se alejan de lo real, ¿no? Y aún de lo ficticio, porque ni siquiera es que uno se acerca a algo real, sino que tiene un cuerpo después que no existe en ningún lado, ¿no? Y eso te aleja de tu identidad. Dice, y eso genera tremendos problemas de autoestima. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué nos dice esto? Nosotros vivimos en una sociedad que tiene serios problemas de autoestima. Y eso a nosotros como iglesia se nos pega. Traspasa la pared, ¿no? Y es como que en algunos casos el evangelio todavía no ha llegado a ciertos rincones de nuestro corazón, ¿no? Porque nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos que es una imagen caída. No es una imagen restaurada, no es una imagen arreglada por el Señor, hecha a nuevo, como dice la palabra, sino que sigue siendo una imagen que está un poco caída. Te paso otro video más. Si pueden apagar ahí. ¿Pagás, hijo? Hola, cariño. Siento haber llegado. Mamá. Quiero buscar algo después del trabajo. Hace un día precioso fuera. Deberías dejar que entre algo de luz. Así está mejor. ¿Por qué no dejas de jugar a eso y abres el regalo que te he traído? ¿Un regalo? ¿Sí? Oh, vaya. Lo siento, señor. No entiendo por qué no ha recibido los documentos. Veamos. ¡Wow! ¡Genial! Tendrá que ser una broma. Aparta. Se parece a mi perra.
Mamá, vamos a jugar fuera. Nosotros solemos ver en los demás aquello que pensamos de nosotros, ¿no? Y a veces hay personas que pueden mostrarnos sin querer esas cosas que nosotros sentimos de nosotros, ¿no? Suele ocurrir eso. El otro es un reflejo de nuestras propias carencias, ¿no? Estábamos con Ferre estudiando, cuando estudiábamos psicología social, ¿te acordás? Había que hacer un trabajo y había que escribir 20 páginas, era una monografía que había que escribir 20 páginas. Cuando nosotros llegamos un día a la mañana, un revuelo en el aula, ¿qué había pasado? Eran grupitos de A3. Y un grupito, que eran 2 chicas y un muchacho, estaban ahí hablando con la profesora, estaba todo medio caldeado. ¿Por qué? Porque el muchacho solo escribió 80, 90 páginas, él solo, ¿no? Entonces, claro, las chicas le decían a la profesora, no puede ser, al final él escribió todo, nosotros no pudimos aportar nada, no pudimos poner nada, qué sé yo, y la profesora hizo un alto ahí. Dijo, el problema no es que él haya escrito 80 páginas, el problema es que ustedes no pudieron hacerlo. Lo que nos molesta no es lo que el otro hizo, sino que nos refleja lo que nosotros no pudimos. Entonces ella decía eso, el otro a veces es el reflejo de nuestras propias carencias, no lo hace a propósito. Pero si el otro es un tipo entrador, carismático, qué sé yo, y yo no, cuando lo veo hablando, la persona me está mostrando lo que yo no tengo, ¿no? Y a veces nosotros vamos por la vida solo viendo lo que no tenemos, ¿no? Entonces vamos a separarnos ahí de A3. Primer pregunta. ¿Cómo te ves? Sí, Norbert, ¿vos querés decir algo? En general te puede mostrar un montón de cosas, pero nosotros en general muchas veces le prestamos atención a lo que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, es una persona antipática, ¿no? ¿Vieron que uno dice, es antipático? ¿Cuál es en realidad el problema que tenemos con una persona antipática? El problema que tenemos es que parece que hay algo que nosotros no tenemos para que nos trate bien. ¿Se entiende? Entonces, uno dice, me trata mal y no sé por qué. Entonces sentimos esa carencia. Hay algo que no estamos teniendo, parece que nos falta algo para que nos trate bien. Entonces tenemos 2 opciones. O vamos por la vida diciendo, no, a mí me está faltando, ¿no? O podemos decir, es un antipático. El problema es él, ¿no? Y muchas veces así tapamos ese sentimiento que nos da, el que parece que hay algo que yo no tengo, ¿sí? Eso es un poco. Entonces, en general, miramos eso. Ahora, la primera pregunta es, ¿cómo te ves a vos mismo? ¿Sí? Y no me refiero a lo físico, sino en general. ¿Cuál es el concepto que vos tenés? ¿Cómo te ves? Bien, siguiente pregunta entonces. Tenemos que hacer rápido porque si no se nos va el tiempo, ¿sí? ¿Hay cosas que te avergüenzan de vos? Si te animás, compartí alguna. Bueno, bien, seguimos. La última, que no es para que lo charles ahí, es para que la veas vos. ¿Cómo es esto en tu vida de compararte con otros? ¿No? ¿Cómo es esto de estar comparándote? Quiero mostrarte un último video.
petando. Bienvenidos. Os voy a hacer unas preguntas que contestaréis con vuestro móvil de forma anónima. Vale. ¿Qué opinas de los hipsters? Stairs. Cada uno tiene. No llevan cristal. Cabeza bombilla. Dios mío. Mucha pasta ganada. Total. O mucho postureo también, ¿eh? ¿Qué es cosplay? Culturismo. ¿Qué opináis sobre las chicas muy musculadas? No me gustan. Mujombre. Y además de verdad, ¿eh? Qué susto, tú. Mujombre. No me gusta nada. Excesivo. Es demasiado feo. ¿Quién ha dicho demasiado feo? Esto es un experimento para que veáis realmente con vuestros propios ojos lo que ocurre en las redes sociales. En mi caso, el año pasado y este he recibido muchísimos comentarios despectivos y muchos insultos. Tenéis que tener en cuenta a la hora de opinar y comentar que podéis hacer daño a muchas personas. Ya es cierto. Yo le quiero dar un abrazo, no puedo, ¿no? Perdona, tía. Cuando ha entrado he sentido mucha vergüenza. No sé, he empezado hasta a temblar. No, que me da pena. Y como todos nos han criticado alguna vez, pues lo entiendo, en realidad. Hay que pensar antes de escribir. Lo siento. Esto es una tendencia que nosotros tenemos. ¿Cuál es? Estos chicos opinaban de manera anónima. En la intimidad, cuando nadie nos ve o cuando nadie nos conoce, nosotros solemos pensar ciertas cosas o inclusive decir ciertas cosas que en público no haríamos, ¿no? Eso es algo bastante natural en nosotros. Cuando nosotros estamos acá en la iglesia, nosotros solemos decir ciertas cosas y opinar ciertas cosas, pero que en la intimidad a veces tampoco creemos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esto del liderazgo y con esto del llamado que el Señor nos ha hecho a todos. No, a veces nosotros podemos decir, sí, nosotros hemos sido elegidos por Dios, somos santificados, pim, pum, pam, todo fantástico, pero en realidad lo que pasa es que nosotros en el fondo no creemos, ¿no? Nosotros en realidad no aceptamos ciertas cosas y las decimos, pero bien en el fondo, o no tan en el fondo, en realidad no las creemos, ¿no? Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y leemos este pasaje que leemos, tiene una profundidad tremenda y tiene que tener la vocación de transformar lo que nosotros creemos, ¿no? Nosotros decimos, sí, el Señor me rescató, me restauró, qué sé yo. Bueno, pasá adelante, ¿no? Y compartinos algo de la palabra de Dios. No, ni loco, en la vida. O hacete cargo de esto que la iglesia está necesitando. No, la verdad que no me da, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo es el asunto? ¿No? ¿Cómo es la cosa? O sea, hemos sido restaurados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos para un propósito, ¿no? Todos nosotros admitimos que el propósito que Dios tiene para nosotros es fabuloso, espectacular, inimaginable, no hay techo. Pero vivimos unas vidas chiquitas, donde siempre hay freno, siempre hay techo, no se llega más allá de lo habitual, siempre ahí, chiquito, anónimo, ¿no? Entonces hay una dicotomía entre lo que nosotros pensamos en la intimidad y entre lo que en realidad la Biblia y la palabra del Señor nos enseña. Y va a llegar un momento en que vamos a tener que decidir cuál de las dos va a regir nuestras vidas. O me entrego o no me entrego, ¿no?
Pero a veces está esta cosa. Cuando yo leo este pasaje de Efesios, cuando leemos algo ahí, hay algo muy interesante que dice que Dios nos pensó antes de crear todo. Tremendo. Dios estaba diseñando nuestra vida, ¿no? Dios ya nos había elegido, Dios ya nos había escogido, Dios ya había planeado esas obras que Él quería que nosotros anduviéramos en ellas, ¿sí? Dios ya nos había bendecido con toda bendición espiritual, ¿no? Antes de que las cosas fueran creadas. ¿Qué significa esto? Que yo hoy no necesito más nada, ¿no? Este es un punto importante, ¿no? Es un punto trascendental, creo yo, ¿no? Hay 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Ninguno tiene ni el pelo, ni los ojos, ni las huellas dactilares, ni el genotipo que tenés vos. Y otra cosa más, ninguno tiene el propósito para el cual el Señor te creó. Ninguno. O sea, no hay copia de vos, vos sos un auténtico original. ¿Por qué? Porque lo que vos no hagas en este mundo que el Señor pensó para vos, no lo va a hacer nadie. Nadie está en el lugar en donde vos estás. Nadie está con la gente con la cual vos te rodeás, en las circunstancias en las cuales vos te rodeás. Lo que vos no hagas, no lo va a hacer otro. Ese es el nivel de originalidad que nuestras vidas tienen. Él nos pensó, nos diseñó antes de que el espacio y el tiempo fueran creados. Y esto es lo interesante. Y Él decidió cuándo y dónde vos ibas a aparecer. No importa lo que hizo papá y mamá. No importa quién te gestó. Lo que importa es quién te puso. Ahora, más interesante aún, si vos no fuiste querido, no fuiste deseado, no fuiste planeado, sos la casualidad, viste que los padres te dicen, vos sos el producto de un descuido, ¿no? Vos podrías haber sido un descuido de parte de tus padres, pero no fuiste un descuido de parte de Dios. Es más, es una opinión personal que tengo, cuanto más descuidados fueron nuestros viejos, más insistió el Señor en que naciéramos. ¿No? ¿Por qué? Porque no es casualidad. Hay una necesidad en este mundo y el Señor te puso a vos para saldarla. No a mí ni a nadie, a vos. Vos fuiste la respuesta de Dios. Vos sos lo apropiado de Dios para lo que está pasando en el mundo. Por lo menos en ese pequeño mundo en donde vos estás. ¿No? Entonces, muchas veces nosotros tenemos esta sensación de que no puedo, pero cuando yo me acerco a la palabra de Dios, a mí la palabra de Dios me dice que yo fui pensado, fui diseñado y fui bendecido con todo lo que hay antes de que la cosa fuera creada. Y hoy el Señor está esperando que yo ande en eso que Él ya pensó para mí. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Evangelio, nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a la palabra de Dios y a los hermanos, y nos acercamos pensando que somos poco, que somos nada, que no tenemos, que no podemos, no estamos viviendo el Evangelio. Estamos viviendo otra cosa, pero no el Evangelio. No la palabra de Dios. La palabra de Dios no es, el mensaje del Evangelio no es para unos pocos elegidos que tienen habilidades, es para el que lo crea. Y Dios se revela mejor en aquellos que no tienen tanto, ¿no? Porque lo necio, ¿se acuerdan? Ahí 1 Corintios, lo necio, lo tonto, lo que no es, para avergonzar a lo que sí es. Cuanto menos posibilidades humanas, entre comillas, yo tengo, más posibilidades de que el Señor se manifieste mejor. Así que ni siquiera no tener es una excusa. Ni siquiera eso. Entonces hay una realidad acá. Nos estamos quedando sin tiempo y yo voy por la mitad. Lo voy a leer yo, llamó mucho la atención este pasaje,
Ahí en Primera Reyes 1 dice: Adonías, que era hijo de David, se rebeló y decidió proclamarse rey. Se hizo de carros de guerra y de gente de a caballo y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. David nunca le había llamado la atención ni lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Adonías se había confabulado con Joab, hijo de Zeruyá, y con el sacerdote Abiatar, que lo apoyaban. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joyadá, ni el profeta Natán, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. Pero Adonías preparó un banquete junto a la peña de Sogelet, cerca de la fuente de Rogel, y mató ovejas y vacas y terneros engordados e invitó a todos los hermanos hijos del rey David y a todos los varones de Judá al servicio del rey. Sin embargo, no invitó a aquellos que no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. En Primera Crónicas se nos dice que Dios ya había elegido a Salomón. ¿Pero qué hizo Adonías? No. Yo tengo lo que es necesario, ¿no? Ahora, uno de los problemas cuando uno lee el Antiguo Testamento es que el liderazgo de Israel no era ni relevante ni transformador. Y se agrega lo que dice Daniel, que que el Señor saca y pone reyes, como Él quiere, ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Dios es muy detallista con los planes que tiene en relación a nosotros, muy detallista. Al Señor no se le escapa un solo detalle. Al Señor no se le escapa absolutamente nada. Y las personas que Él elige, que Él elegía, y las personas que elige hoy en su cuerpo, en la iglesia, son personas para las cuales Dios tiene planes muy específicos. Y tiene un diseño muy específico y tiene un camino muy específico. No hay improvisación en los planes de Dios en relación a nosotros. Ninguna improvisación. ¿Qué significa esto? No importa si vos tenés carisma, no importa si sos simpático, si tenés conocimiento teológico, si tenés buena oratoria, si sos un tipo bárbaro, si sos un tipo sociable, no importa absolutamente nada. No importa que corras, porque se va a hacer lo que el Señor planeó. Por el contrario, no importa si te falta, no importa si no sabes hablar bien, si no entendés bien, si no sabes leer bien, si no tenés dones sociales, tampoco importa, porque si el Señor te llama y te levanta, nadie va a poder hacer absolutamente nada en contra. Ni los principados, ni las potestades, ni las personas. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes que se van a llevar adelante, siempre. Siempre que yo le crea. ¿No? Pequeño detalle. Ahora, Adonías era hijo de David. Nosotros, si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y Salvador, somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos sangre real que corre por nuestras venas. ¿Qué significa esto? Todos somos líderes. Todos somos llamados a liderar. Porque característicamente el pueblo de Dios siempre ha sido pueblo de líderes. Entre los jefes de 100, de 1000, entre los levitas, entre los jefes de clanes, de familia, entre los padres de familia, Israel tenía 2 líderes cada 3 personas. Un pueblo de líderes. Yo soy hijo de Dios, yo estoy llamado al liderazgo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ser que 2 cosas, dice ahí el Señor en el Sermón del Monte. Sal y qué más. ¿Qué significa eso? Que yo estoy liderando una transformación ahí donde yo estoy. El llamado de Dios a todos nosotros es un llamado al liderazgo. ¿Por qué? Simplemente porque soy hijo de Él. No hacen falta más razones. ¿Qué es lo que define si finalmente puedo llevar adelante o no esta historia? Si yo creo o no, si yo vivo, primero si dejo entrar el Evangelio hasta lo más profundo de mi corazón, si le creo y si vivo de acuerdo a eso. Depende del Dios que tengamos. Hoy, como vimos antes, el Dios nuestro es la opinión de los demás. Ese es el gran Dios de hoy. Y para eso vivimos. Para lo que opinan los demás.
Mostramos lo que gusta, escondemos lo que no gusta. Y estamos preocupados todo el tiempo por los me gusta o no me gusta, los likes o los no likes. Ese es nuestro gran Dios hoy. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que tiene serios problemas de autoestima. Ahora, cuando yo entiendo el Evangelio y entiendo que soy hijo de Dios, estoy llamado a un liderazgo que Dios pensó antes de crear todo. Entonces vos sos lo más apropiado de Dios para el resto de nosotros. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Te va a faltar alguna cosa? Sí. ¿Vas a tartamudear cuando hables? Sí. ¿No? ¿Te vas a sentir conforme con la charla, la predicación, el estudio que diste? Y no siempre. ¿Y qué importa? La verdad. ¿Por qué? Porque estás en el lugar en donde el Señor te puso y el Señor va a hacer que ocurra todo eso que Él pensó para vos. Y el proceso, esto que me molesta, me duele, ¿no? Me da pena, ¿no? El proceso es solamente aprendizaje. No tiene que ver con tu categoría. Tiene que ver con un proceso donde te vas a ir fortaleciendo, donde vas a decir, esto mejor la próxima vez no lo hago, ¿no? En vez de escribir 20 páginas para tener una meditación de 15 minutos, por ahí mejor escribir 3, ¿no? Vas aprendiendo. Pero el lugar, nadie te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque nadie te lo dio, solo el Señor. ¿No? Eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos lo más apropiado de Dios para la necesidad que el Señor está viendo hoy. Y lo que vos no hagas, lo que vos no asumas, aquello que vos no quieras creer, no lo va a tomar otro. No lo va a tomar otro. Entonces es probable que todas las deficiencias, los faltantes, los agujeros que nosotros tengamos a nivel global como iglesia y a nivel local nosotros, es porque hay alguien que algo no le está creyendo al Señor y no está en el lugar que tiene que estar. Porque no puede, no, porque no cree. ¿No? Este es un gran tema para nosotros. Nosotros volvemos en la cabeza de Dios a través del Evangelio al plan original. ¿Se acuerdan cuando el Señor creó al hombre? Mientras Dios fuera Dios del hombre, el hombre iba a ser Dios de la creación. Se le dio al hombre toda la autoridad, toda la responsabilidad y toda la mayordomía sobre la creación. Solo al hombre, ¿no? A ningún otro ser. Cuando digo al hombre, hablo del hombre y la mujer, ¿no? A ningún otro ser. Por eso nosotros podemos comernos un asado. Por eso nosotros podemos matar un animal para comer. Porque los animales no están en la misma categoría dada por Dios. La vida del hombre es sagrada, la vida del animal no. ¿Eso significa que todo un carnaval carioca vamos a matar y destruir? No. Tenemos la responsabilidad de la mayordomía. Pero la vida de una vaca no vale lo mismo que la vida de una persona. Porque Dios puso categorías. Y a nosotros se nos dio la categoría de liderar el resto de la creación. Es una categoría diferente. Entonces Dios ahora lo que hace a través de Jesucristo, el segundo Adán, es volvernos al plan original. ¿Cuál es? Todos los hijos de Dios están en una categoría de liderazgo y tienen la responsabilidad de liderar la transformación que Dios quiere hacer en el planeta. Es nuestra responsabilidad. No de unos pocos elegidos, sino de cualquier persona que ha aceptado a Cristo, que ha entendido el Evangelio y que lo ha hecho parte de su vida. Entonces la baja autoestima no es espiritual. Esto de que yo no puedo, no sé, no quiero, no es espiritual. No nace del Evangelio, no nace de la Biblia, no nace del Espíritu Santo y no es la voluntad de Dios, para nadie. ¿Qué es una persona humilde? ¿Alguien que se tira abajo? No, alguien que reconoce lo que es verdad. Eso es humildad. Cuando yo reconozco lo que es verdad de Dios, ahí soy humilde.
Y hay que ser humilde para reconocer que Dios nos ha dado un lugar de liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo reconozco, tengo que aceptar la responsabilidad que eso tiene. Entonces, esta es una verdad, una primera verdad que yo quería tratar con ustedes. Ustedes son la mejor opción que Dios pensó para las necesidades de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. La mejor opción. Y lo que vos no haces, no lo va a hacer nadie, porque hay un propósito específico solamente para vos. Si vos no lo haces, nadie lo va a poder hacer. Entonces, eso es aceptar el Evangelio, aceptar el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros también. Con la carga, con el peso, con la responsabilidad, con la ansiedad que eso nos pueda llegar a causar. Ahora, toda ansiedad, toda carga, todo peso no tiene que ver con Dios, tiene que ver con los que piensan los demás. Fíjate, Jesús, le importaba un pepino lo que pensaran los demás. Y era un tipo que iba muy liviano por la vida, muy liviano. No tenía problemas. No tenía problemas en mandártela a guardar cuando era necesario y no tenía problemas en ponerse al lado tuyo cuando era necesario. No tenía problema. Él estaba libre de la opinión de los demás. Ese Dios él no lo tenía. Solamente se concentró en ¿qué? En la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Eso hago. Solo eso hago. Y esa es la voluntad del Padre para todos nosotros. Cuando yo soy desafiado a ser como Cristo, soy desafiado a liderar una transformación. En nuestro caso es doble. Primero, una transformación propia. Adaptar nuestra mente, ¿no?, a la mente de Cristo. Pensar como Él, sentir como Él, ver como Él, percibir como Él, ¿no? Y en segundo lugar, a nuestro alrededor. Y todos somos llamados. ¿Cuál es la característica que, si a mí me preguntan, un líder tiene que tener? Yo creo que la única característica que alguien tiene que tener para desarrollar un liderazgo es creer. Todo lo demás se aprende. Tiene que creer. Tiene que creer lo que Dios dice. Tiene que creer que hay un plan. Tiene que creer que la cosa está pensada al detalle. Y te vas a dar cuenta que las personas, desde el punto de vista humano, menos probable, a veces son las que mejor funcionan después. ¿Quién hubiera elegido a un Pedro? ¿Quién hubiera elegido a un Gedeón? ¿Quién hubiera elegido a Moisés? ¿No? ¿Quién hubiera elegido a David cuando fue ungido? Después de matar a Goliat, con el diario del lunes, lo ungiríamos todo, ¿no?, con 300 litros de aceite. Pero antes, ¿quién lo hubiera elegido? Los menos, ¿no?, los menos probables, en las manos de Dios, son los que mejor rinden. ¿Por qué? Porque creen. Y parece ser que para el Señor esa es la única condición. Entonces, primer tema en nuestro corazón con agujeritos. Aceptemos que hay un plan. Que no es para otros. No es para ese que sabe enseñar bien, que es súper simpático, que sabe hablar bien, que sabe orar bien, ¿no? Hay un plan para vos. ¿No te salen las palabras? No importa. ¿Sos parco? No importa. ¿Sos medio antipático? No importa. Pablo no era muy simpático, ¿eh? No importa. En ese lugar donde vos estás, Dios pensó algo para vos. Y no tiene techo. Porque todo lo que piensa el Señor nunca tiene techo. ¿Amén? ¿Vamos bien? Bien. Excelente. Vamos a dejar acá, ¿sí?